Imagina a un hombre de prestigio y autoridad incuestionable en Jerusalén, un fariseo erudito con una vida enteramente dedicada al estudio minucioso de las Escrituras y al cumplimiento riguroso de la ley de Moisés. Este era Nicodemo, cuyo nombre, vencedor del pueblo, parecía predecir su influencia. No era solo un maestro de la ley, sino un miembro respetado del Sanedrín, el Consejo Supremo de los judíos, una verdadera brújula moral e intelectual para su gente. Los fariseos, en aquellos tiempos, eran los celosos guardianes de las tradiciones, esforzándose por preservar la identidad judía bajo el dominio romano. Nicodemo pertenecía a esta élite, un pilar de la fe y de la ley. Sin embargo, a pesar de todo su estatus y conocimiento, Nicodemo llevaba una sutil inquietud, una duda silenciosa en el corazón. Los relatos sobre un nuevo predicador, Jesús de Nazaret, comenzaban a esparcirse por toda Judea. Sus enseñanzas no solo desafiaban las tradiciones, sino que venían acompañadas de señales y milagros innegables. Muchos de sus colegas fariseos veían a Jesús como una amenaza directa al orden establecido, un impostor. Pero Nicodemo no podía simplemente ignorar las historias. Ciegos que veían, paralíticos que caminaban y pecadores que, de alguna forma, eran transformados. ¿Quién era este hombre que hablaba con tanta autoridad y realizaba prodigios que nadie podía negar? La mayoría de los líderes religiosos rechazaban a Jesús, acusándolo de blasfemia. Pero Nicodemo no estaba convencido. Había algo diferente en él, algo que iba más allá de las explicaciones superficiales. Aún así, acercarse a Jesús públicamente sería un riesgo inmenso. Su reputación, su posición en el Sanedrín e incluso su seguridad personal estarían seriamente comprometidas. Él necesitaba respuestas, pero necesitaba encontrarlas en privado. Por eso, Nicodemo tomó una decisión audaz. Buscaría a Jesús, pero lo haría bajo el manto de la oscuridad. En la quietud de la noche, mientras la agitada Jerusalén se dormía, Nicodemo salió de su casa. Impulsado por una mezcla de duda sincera y un ardiente deseo de comprender la verdad, él estaba en camino a tener uno de los diálogos más profundos y transformadores de la historia de la humanidad. Las calles de Jerusalén estaban ahora en profundo silencio. Solo el suave soplo del viento nocturno resonaba entre las imponentes construcciones de piedra. Nicodemo, envuelto en su túnica, se movía con discreción entre las sombras, su corazón palpitando. No era solo el miedo de ser visto por sus pares lo que lo aceleraba, sino también la inmensa expectativa por lo que estaba a punto de suceder. ¿Por qué Nicodemo eligió la noche? Tal vez temía la reacción de otros miembros del Sanedrín, sabiendo que un diálogo con aquel a quien llamaban engañador podría costarle su posición y prestigio. Pero también había otro aspecto. La noche era un tiempo de reflexión, de intimidad. Lejos de la multitud y de las interferencias, él podría hacer sus preguntas más profundas. Finalmente, llegó al lugar donde Jesús estaba. Nicodemo fue directo al punto, expresando un reconocimiento notable. «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Juan 3:2. Esta era una confesión extraordinaria. Él no solo reconocía a Jesús como un maestro, sino que también admitía que sus milagros venían directamente de Dios. Esto ya lo distinguía de la mayoría de los fariseos, que perseguían y rechazaban a Jesús. Pero Jesús no respondió con formalidades o elogios. En cambio, él profirió algo que desestabilizó toda la lógica religiosa de Nicodemo, algo que lo sacó de su zona de confort intelectual. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo quedó visiblemente confundido. Él era un hombre culto, profundo conocedor de las Escrituras, pero esa idea era completamente nueva para él. ¿Cómo podría alguien nacer de nuevo? Literalmente volver al vientre materno, cuestionó a Jesús, buscando una comprensión literal, casi indignado con la aparente imposibilidad. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, con infinita paciencia, explicó que no hablaba de un nacimiento físico, sino de algo mucho más profundo y esencial, un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Y complementó: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Aquella conversación estaba desafiando cada pilar de lo que Nicodemo creía. Hasta entonces, él pensaba que su linaje judío, su obediencia a la ley y su conocimiento de las Escrituras eran suficientes para garantizar su participación en el reino de Dios. Pero Jesús estaba diciendo que nada de eso bastaba. El reino de Dios no se alcanzaba por méritos humanos, sino por una transformación sobrenatural operada por el Espíritu Santo. Para hacer su explicación aún más clara, Jesús usó una metáfora poderosa. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Nicodemo escuchaba atentamente. El viento era invisible, pero sus efectos eran innegables. Así también era el Espíritu Santo. Nadie podía verlo, pero su acción transformaba vidas. El nuevo nacimiento no era algo controlado por el hombre, sino una obra divina. La mente lógica de Nicodemo, sin embargo, aún resistía. Él era un líder entre los judíos, un estudioso de la ley. ¿Cómo podría no entender estas cosas? Jesús percibió su dificultad e hizo una observación impactante. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3:10. Era como si Jesús dijera: has estudiado la ley durante toda la vida, pero aún no has comprendido su esencia más profunda. Nicodemo necesitaba ver más allá de las reglas y tradiciones. Necesitaba un encuentro real con Dios, un nuevo comienzo. La conversación seguía desafiando todo lo que Nicodemo creía, y Jesús no se detendría ahí. Él estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La noche continuaba silenciosa y misteriosa, pero dentro de Nicodemo una verdadera tormenta de pensamientos y paradigmas rotos se formaba. Entonces Jesús profirió una de las declaraciones más conocidas y poderosas de la historia, que resonaría a través de los siglos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Nicodemo, un hombre acostumbrado a ver a Dios como el legislador supremo, un juez justo y exigente, ahora oía algo revolucionario. Dios no era solo un juez, Él era un Padre amoroso. Y ese amor era tan inmenso, tan abarcador, que lo llevó a dar a su único Hijo para salvar a la humanidad entera. Esto rompía un paradigma central. Los judíos creían que la salvación era algo reservado solo para el pueblo de Israel. Pero Jesús usó una palabra universal: el mundo. El plan de Dios no se limitaba a una nación, sino que alcanzaba a todas las personas, independientemente de su origen o estatus. Jesús continuó, profundizando la revelación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan
3:17. Esto desafiaba la mentalidad de los fariseos, que muchas veces veían a Dios como alguien que castigaba a los pecadores y recompensaba a los justos de acuerdo con sus obras. Pero Jesús revelaba una misión diferente. Él no había venido para condenar, sino para ofrecer salvación. Sin embargo, había una condición clara e ineludible. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Nicodemo comprendía ahora que la cuestión fundamental no era simplemente cumplir reglas, sino creer. La salvación no venía de la obediencia exhaustiva a la ley, sino de la fe en aquel que Dios envió. Y Jesús concluyó con una última analogía impactante que confrontaba directamente la elección de Nicodemo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Era una confrontación personal para Nicodemo. Él mismo había elegido las sombras de la noche para encontrar a Jesús. Ahora la verdad estaba expuesta y él necesitaba decidir si continuaría viviendo en la oscuridad de sus viejas creencias y miedos o si tendría el coraje de andar en la plena luz. Nicodemo salió de aquel encuentro nocturno transformado en su percepción, pero aún no completamente convencido en sus acciones. Sus creencias más profundas habían sido sacudidas. Jesús había afirmado que la salvación no venía de la ley, sino de la fe. El reino de Dios no era una conquista humana, sino un regalo dado por amor. Y ahora Nicodemo estaba ante una decisión difícil: ¿cómo seguir adelante con este conocimiento revolucionario? Durante años, él había construido su identidad como fariseo, maestro de la ley y miembro del Sanedrín. Su posición le garantizaba respeto, prestigio y autoridad. Si él reconocía públicamente que Jesús era de hecho el Hijo de Dios, todo aquello estaría en riesgo. Él sabía lo que pasaba con aquellos que apoyaban a Jesús. Los líderes religiosos no toleraban a nadie que desafiara sus tradiciones y su poder. Así, Nicodemo se vio atrapado entre dos mundos. De un lado, el estatus, la seguridad y la vida que siempre había conocido. Del otro, la verdad que hacía arder su corazón, pero que, al ser asumida, significaría perderlo todo. Los días pasaron, y el nombre de Jesús continuaba resonando por toda Judea. Sus milagros se volvían cada vez más impresionantes, y su popularidad entre el pueblo crecía exponencialmente. Pero, al mismo tiempo, la oposición de los fariseos se volvía más intensa, más feroz. Ellos ya comenzaban a planear una manera de eliminar a Jesús de una vez por todas. Nicodemo observaba todo esto en silencio, su corazón en profundo conflicto. Él sabía que Jesús no era un impostor. Sus palabras tenían vida y sus señales eran innegables, pero ¿estaba listo para pagar el precio de seguirlo abiertamente? Esta tensión interna lo hizo actuar con cautela. Él no se unió inmediatamente a los discípulos, ni declaró su fe públicamente, pero algo dentro de él había cambiado. El encuentro con Jesús había plantado una semilla que, aunque aún no visible, comenzaba a crecer. Él ya no podía mirar al mundo de la misma forma. La ley, que antes parecía su mayor tesoro, ahora parecía incompleta sin la gracia que Jesús predicaba. El peso de las tradiciones ya no era suficiente. Pero, ¿cómo dar el próximo paso? Esa duda lo acompañaría hasta que una nueva oportunidad surgiera y él fuera forzado a tomar una posición. El Sanedrín estaba inquieto. La presencia de Jesús se volvía cada vez más incómoda para los líderes religiosos. Sus enseñanzas desafiaban las tradiciones y sus milagros atraían a multitudes.
Muchos ya murmuraban sobre la posibilidad de que él fuera el Mesías, algo que los fariseos no podían aceptar. Para ellos, Jesús era una amenaza que necesitaba ser silenciada. Nicodemo acompañaba estas discusiones acaloradas en silencio. Él sabía que no podía simplemente levantarse y declarar su fe abiertamente. Eso lo pondría en riesgo inmediato, pero al mismo tiempo no podía quedar indiferente ante la injusticia que se estaba tramando contra Jesús. Fue entonces cuando una oportunidad sutil pero significativa surgió. Los guardias del templo, enviados para prender a Jesús, volvieron sin él. Cuando fueron cuestionados, respondieron de forma sorprendente: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Juan 7:46. Los fariseos se enfurecieron. ¿Cómo aquellos soldados podían haberse dejado llevar por las palabras de Jesús? El desprecio de ellos era evidente. ¿Acaso también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Juan 7:47-48. Este era el momento. Nicodemo, hasta entonces discreto y observador, tomó valor para hablar. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Juan 7:51. Él no estaba declarando su fe abiertamente, pero su discurso fue un desafío directo. La ley exigía un juicio justo, y Nicodemo recordaba a sus colegas de eso. Era un intento sutil de darle a Jesús una oportunidad de ser oído antes de que fuera condenado injustamente. Pero su intervención no fue bien recibida. Los otros fariseos lo atacaron con desprecio. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan 7:52. La ironía es que ellos estaban equivocados. Profetas como Jonás eran de Galilea, pero en aquel momento la ceguera espiritual les impedía ver la verdad. Nicodemo, sin embargo, no insistió. Él sabía que una confrontación directa no serviría de nada. Todavía no era el momento de exponerse completamente, pero esta pequeña defensa mostraba que él ya no era el mismo. Algo dentro de él estaba cambiando, y el día llegaría en que su fe exigiría una actitud más audaz, más pública. El momento decisivo, el clímax de su fe y el giro final en su jornada vino en la cruz. La ciudad estaba en alboroto, gritos resonaban por las calles y el peso de la injusticia se cernía sobre Jerusalén. Jesús, aquel que hablaba sobre amor y verdad, había sido condenado a muerte. La multitud, manipulada por los líderes religiosos, eligió liberar a un criminal y crucificar al Hijo de Dios. Nicodemo acompañó todo a la distancia, su corazón apretado y desgarrado al ver lo que estaba sucediendo. Él había oído a Jesús hablar sobre su misión, sobre el sacrificio que haría. Pero, ¿acaso tenía que ser así? ¿Acaso el Sanedrín realmente había condenado a un inocente? El madero fue erigido y Jesús quedó colgado entre dos ladrones, su carne lacerada, su rostro cubierto de sangre. Pero aún así, él no profirió maldición alguna. Por el contrario, sus últimas palabras todavía portaban gracia. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. En aquel momento de agonía y revelación, cualquier duda que restaba en el corazón de Nicodemo se disipó como humo. Él finalmente lo entendió. Jesús no era solo un maestro, ni un profeta. Él era el Cordero de Dios, aquel que vino para quitar el pecado del mundo. La cruz no era una derrota, sino el cumplimiento glorioso de un plan divino de amor. Y entonces, Nicodemo tomó su decisión más valiente y definitiva. Él ya no podía esconderse en la oscuridad. Algo inesperado sucedió. Un hombre llamado José de Arimatea, también miembro del Sanedrín, tomó valor
y pidió a Pilato el cuerpo del maestro para sepultarlo. Era un gesto extremadamente arriesgado. Los seguidores de Jesús estaban siendo perseguidos, y un pedido como ese podría costarle a José su posición e incluso su vida. Fue en ese exacto momento que Nicodemo, impulsado por una fe que había madurado, se unió a José. Sin miedo a las consecuencias, él fue hasta el lugar de la crucifixión y delante de todos ayudó a retirar el cuerpo de Jesús. Él trajo consigo una cantidad impresionante, alrededor de 35 kilos de mirra y áloes, hierbas preciosas usadas para preparar el sepulcro, una cantidad digna de un rey. Juan 19:39. No, había más secreto. Con este acto público, audaz y lleno de reverencia, Nicodemo declaró abiertamente lo que antes temía admitir. Él creía en Jesús. Él ya no estaba dividido entre dos mundos. Su fe ahora tenía un precio y él estaba dispuesto a pagarlo. El fariseo que un día buscó a Jesús a escondidas, ahora se exponía sin miedo, asociándose públicamente a él, incluso después de su muerte. Su corazón, que antes estaba dividido por la duda y el recelo, finalmente encontró su respuesta y su lealtad. La historia de Nicodemo no termina en el sepulcro de Jesús. Su trayecto espiritual, desde aquella primera y misteriosa conversación nocturna hasta el acto de coraje y devoción en la crucifixión, refleja perfectamente el concepto del nuevo nacimiento que Jesús le había enseñado. Al principio, Nicodemo era un hombre preso al sistema religioso. Su fe estaba enraizada en la ley, en las tradiciones y en la posición social que ocupaba. Él creía que la obediencia rigurosa a los mandamientos era el camino para agradar a Dios. Pero cuando encontró a Jesús, percibió que la justicia humana y la religiosidad externa nunca serían suficientes. El reino de Dios exigía algo mucho más allá del cumplimiento de reglas. Exigía una transformación interior, un cambio de corazón. En aquel primer encuentro, Nicodemo permaneció en las sombras, tanto física como espiritualmente. Él todavía no comprendía completamente lo que Jesús decía. Como muchos, él veía a Jesús como un maestro venido de Dios, pero todavía no conseguía verlo como el propio Hijo de Dios, el Mesías esperado. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió profundamente dentro de él. Su defensa sutil de Jesús ante el Sanedrín, incluso de forma discreta, ya demostraba que su fe estaba creciendo. Él todavía no estaba listo para exponerse completamente, pero ya no podía ignorar la verdad que ardía en su corazón. El momento decisivo vino en la cruz. Al unirse a José de Arimatea para sepultar a Jesús, Nicodemo finalmente salió de las sombras de una vez por todas. A él ya no le importaba lo que los otros pensarían o las consecuencias para su vida. El hombre que un día tuvo miedo de ser visto conversando con Jesús, ahora públicamente se asociaba a él, desafiando a todo el establishment, incluso después de su muerte. Ese fue el verdadero nacimiento de Nicodemo. Él ya no era guiado por la religión, sino por una fe viva, personal e inquebrantable. El nuevo nacimiento del que Jesús había hablado no era solo un concepto abstracto. Era una experiencia real, un cambio radical de dentro hacia afuera. Nicodemo entró en aquella conversación como un líder religioso y salió como un hombre que comenzaba a entender la gracia y la necesidad de una entrega total. Su jornada muestra que nacer de nuevo no siempre es un evento instantáneo para todos, sino que puede ser un proceso gradual de crecimiento en el cual la verdad se va revelando poco a poco, hasta que la persona tome su decisión definitiva. Nicodemo vivió lo que Jesús le enseñó.
Él no solo comprendió el nuevo nacimiento, sino que experimentó esa transformación en su propia vida. Después de la muerte y sepultura de Jesús, la Biblia no menciona más a Nicodemo. Sin embargo, su historia no termina ahí. Su acto de coraje al ayudar en el sepulcro fue una declaración pública e inconfundible de fe, algo que difícilmente habría pasado desapercibido. Él era un miembro prominente del Sanedrín, un fariseo respetado. A partir de aquel momento, él no podría volver a la vida que tenía antes. La tradición cristiana sugiere que Nicodemo puede haber enfrentado una severa persecución por su decisión. Algunos relatos apuntan que fue expulsado del Sanedrín y perdió su posición entre los líderes religiosos. Otros dicen que fue bautizado por Pedro y Juan, convirtiéndose en un seguidor dedicado y valiente de Cristo. Aunque estas historias no están directamente en la Biblia, tienen todo el sentido, considerando el impacto y el costo de su elección. Lo que está claro es que su jornada es un testimonio poderoso del proceso de transformación que ocurre cuando alguien realmente encuentra a Jesús. Él comenzó como un hombre preso al sistema religioso, lleno de dudas, recelos y apegado a las convenciones. Pero a lo largo del tiempo su fe creció, maduró y se volvió pública, valiente. El legado de Nicodemo es un recordatorio de que Dios trabaja en cada persona de manera única. No todos se convierten de forma instantánea en un único momento dramático. Para algunos, el nuevo nacimiento es un proceso, un camino que involucra preguntas, luchas internas y finalmente momentos decisivos. Nicodemo representa a aquellos que buscan la verdad incansablemente, que cuestionan sus propias bases, pero que al final son transformados por la luz de la verdad. Además, su historia nos enseña sobre la esencia del coraje. En el momento más crítico de la historia, cuando Jesús ya había sido rechazado, condenado y muerto, Nicodemo no tuvo miedo de asociarse a él. Mientras muchos discípulos habían huido aterrorizados, él permaneció firme. Este acto habla más alto que cualquier discurso. Él eligió a Jesús cuando parecía que todo estaba perdido, y esa elección cambió su eternidad. Hoy, Nicodemo continúa siendo un ejemplo vivo de fe, perseverancia y una transformación profunda. Nos recuerda que, independientemente de cuán enraizados estemos en nuestras creencias antiguas, en nuestras tradiciones o en nuestros miedos, siempre hay espacio para nacer de nuevo. El verdadero encuentro con Jesús lo cambia todo. Él comenzó como un líder religioso respetado, alguien que conocía las Escrituras y seguía la ley con rigor, pero delante de Cristo, percibió que el conocimiento y la religiosidad externa no eran suficientes. Algo dentro de él clamaba por más, y ese deseo lo llevó a buscar respuestas. Al principio, él se acercó a Jesús con cautela, escondido en la oscuridad de la noche. Pero la luz de la verdad fue, poco a poco, iluminando su corazón. El hombre que temía ser visto con Jesús acabó tomando una decisión pública de seguirlo, incluso ante el probable desprecio y rechazo del Sanedrín. Nicodemo nos recuerda que la fe es una jornada. Algunos, como los discípulos más cercanos, dejan todo inmediatamente para seguir a Jesús. Otros, como él, pasan por un proceso de descubrimiento y crecimiento antes de tomar su decisión final. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Y la dirección que Nicodemo eligió fue Cristo. Su acto final, ayudar a sepultar a Jesús con una cantidad de especias digna de un rey, fue su declaración definitiva de amor, lealtad y fe inquebrantable. Él ya no necesitaba palabras. Sus acciones, por sí solas, mostraban que su fe era real y profunda. Y ese es el mensaje más grande y más impactante de su historia.
El nuevo nacimiento no es solo un concepto teórico, sino una transformación real y visceral. No importa cuán arraigados estemos en viejos sistemas, tradiciones o creencias limitantes, cuando encontramos a Jesús, somos llamados a nacer de nuevo, a dejar atrás la oscuridad del pasado y a vivir plenamente en la luz que Él ofrece. Nicodemo encontró esa luz. La gran cuestión que su historia nos deja y que resuena hasta hoy es: ¿qué haremos con esa misma verdad que él encontró? Si te gustó esta historia bíblica inspiradora de Nicodemo, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Deja tu like y comparte este video con algún amigo que también busca esta verdad.